Hola, en este video la idea es ver cómo se da el uso de la función solve-vp, que es de la librería de SciPy. Entonces, esta función se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que se encuentran en problemas con valores de frontera. Esta función utiliza el método de diferencias finitas para aproximar una solución para la ecuación y entonces busca una solución numérica que satisfaga las condiciones de frontera. Esa solución la encuentra utilizando una minimización de una función de error, buscando una solución que sea más similar a la solución real que tenga el problema. Vamos entonces a ver un ejercicio matemático simple para ver su funcionamiento. Entonces, supongamos que queremos resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden con condiciones de frontera. Tenemos la segunda derivada de y más y va a ser igual a x, con condiciones de frontera que en y evaluada en 0 va a ser igual a 0 y en y evaluada en 1 va a ser igual a 1. Para poder usar esta función, debemos convertir entonces primero esta ecuación diferencial que está en segundo orden en un sistema que solamente se encuentre con ecuaciones de primer orden. Para eso entonces vamos a realizar un cambio de variable diciendo que y1 va a ser igual a y y2 va a ser igual a la derivada de y. Entonces vamos a volver a reescribir la ecuación original como un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces tenemos que y1' va a ser igual a y2 y y2' va a ser igual a x menos 1, que en este caso sería la ecuación original que teníamos. Y ahora vamos a ver cómo sería el funcionamiento entonces de esta función y qué parámetros nos pide. Miren, pues acá tenemos como todos los parámetros que podemos usar, pero en este caso nos vamos a centrar en los 4 primeros. Sería, el primero nos dice qué función es la que vamos a resolver, cuál es la que define el sistema de ecuaciones. Luego tenemos BC, que sería Boundary Conditions, que define las condiciones de frontera del problema. Y nos pide también X, que vendría siendo los puntos de dominio en los cuales vamos a trabajar el problema. Y la matriz Y, que da una suposición inicial de solución para el problema. Esta matriz en realidad es arbitraria. Vamos a ver ahora que la vamos a colocar con ceros. Eh, Idealmente ponerla, si no, la función pues lo asume como cero, no habría problema, pero sería, pues da más elementos a la función para solucionar el problema. Acá en Python vemos entonces, importamos las librerías, recordemos que está en SciPy, esta función, en el módulo de integración. Lo primero que vamos a hacer entonces es el primer parámetro, definir nuestra función. En este caso, nuestra función está dada por dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones, y sería y2 y x menos y1. Esto lo vimos entonces en las diapositivas, en cómo nos quedó al final nuestro sistema de ecuaciones de primer orden. Y acá vamos a ver entonces cómo se da la definición de condiciones de frontera. Tenemos entonces que YA estaría evaluada en 0 y YB en 0 menos 1. Esto, como les digo, tiene que ver es con las condiciones de frontera que nos dieron. Varía para cada problema. Luego lo que hacemos es definir nuestro dominio. En este caso vamos a trabajar en el dominio de 0 a 1 con un tamaño de vector de 100. Y finalmente nuestra matriz de suposición, que sería, como les digo, es de ceros, está como una suposición inicial para la solución del problema. Y acá hay algo importante. El tamaño de esta matriz va a estar dado por el número de ecuaciones que estemos trabajando. En este caso, nuestro sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones, entonces sería 2. Y el tamaño o el número de columnas va a estar dado por el tamaño de x. Esto es simplemente para que podamos operar tranquilamente estos vectores después. Y finalmente en esta línea tenemos como el uso de la función. Entonces agregamos el primer parámetro que sería la función, nuestras condiciones de frontera, nuestro dominio y nuestra suposición inicial de solución. Finalmente vamos a colocar esta línea que lo que hace es que se puedan graficar los resultados. Vamos a ver más adelante en el análisis de parámetros que la función solve no me permite, o sea, no me muestra al final un arreglo, un vector. Y por eso esta línea lo que hace es convertir esa solución que obtuvimos en un vector que se pueda graficar tranquilamente
versus X. Entonces acá tenemos X versus la Y que acabamos de crear con la solución. Vamos a correr y acá tenemos entonces nuestra gráfica. Y las variables que tendríamos acá, en este caso es Y, plot, miren que está la solución almacenada y tenemos acá en Solve que el resultado que nos da no nos permite graficar, no tiene el formato de vector que necesitamos para poder graficar utilizando la librería de Matplotlib. Vamos ahora con un ejercicio o un ejemplo aplicado. Vamos a trabajar con el problema de Bratu, que es una ecuación diferencial elíptica que se trabaja en algunos modelos, por ejemplo, en el modelo de ignición. Entonces tenemos en este caso que es la segunda derivada de y con respecto a x más k, que es una constante, que en este caso la vamos a tomar con el valor de 1, por la exponencial de y evaluada en x y que esto es igual a 0. Para este ejercicio nos dieron una condición inicial y de frontera, que fue que y evaluada en 0 es igual a 0 y que y evaluada en 1 es igual a 0. Entonces pasamos a Python y acá tenemos entonces que lo primero que hacemos es nuevamente tomar esta ecuación que tiene una segunda derivada y la vamos a colocar en términos de ecuaciones de primer orden. Y entonces acá la vamos a definir. Definimos nuestra función. Colocamos el valor de nuestra constante y nos va a quedar que y, la posición 1, es el primero de los factores que nos va a devolver la función y el segundo es el despeje que hicimos de la ecuación, tal como lo hicimos en el primer ejercicio, que sería menos k por la exponencial de y evaluada en la posición 0. Y luego tenemos entonces nuestros valores o condiciones de frontera, que en este caso ambas son 0. Luego lo que hacemos es crear nuestro dominio, en este caso vamos a trabajar desde 0 hasta 1 con un tamaño de 100. Y luego vamos a crear nuestra suposición o algunos autores lo denominan la matriz adivinanza, en donde colocamos una solución arbitraria que sepamos que se puede utilizar. En este caso pues nosotros colocamos 0. Como les dije, pues es arbitrario, cada quien decide como qué valores colocar en esta función y de acuerdo a ese se puede aproximar más o menos a la solución, la función. Es decir, se puede dar una solución más parecida a la solución real que tenga el problema. Y tenemos finalmente esta línea en la cual simplemente utilizamos la función y colocamos los parámetros. Entonces en este caso sería la función, nuestras condiciones de frontera, nuestro vector de dominio y nuestra matriz suposición o adivinanza. Y como les mencionaba en el ejercicio anterior, el formato en el que me entrega la solución esta función no me permite graficarlo porque no es un formato de vector. Entonces lo que hago en esta línea es convertir esto a un formato de vector o tomo una de las líneas, pues construyo un vector que tenga el mismo tamaño que mi vector X y finalmente lo grafico. Se vería algo así la gráfica. Y acá nuestros parámetros, vuelvo y les menciono acá cómo se ve nuestro parámetro solución, en donde por su formato no podríamos graficar. Eso sería todo, muchísimas gracias.